Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 9 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y como siempre de arranque vamos a ver qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que tenía previsto una mínima de 8 grados, máxima de 16 con cielo nuboso y algo nuboso. Bastante similar va a estar por lo menos hasta el viernes 19, porque mañana jueves 28 la mínima será de 6 grados, la máxima de 20, sube bastante la temperatura. Y el viernes 29 de septiembre, la mínima será de 11 y la máxima de 17 grados. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Representantes del Poder Ejecutivo se reunieron con autoridades del Frente Amplio y también del Partido Nacional para presentar los proyectos de reforma de la Caja de los Profesionales y también la Caja Bancaria. La oposición, en este caso, anunció su apoyo al segundo proyecto, pero planteó algunas discrepancias con la reforma de la Caja de los Profesionales. En otro orden, también les contamos que la bancada de la coalición de gobierno llegó a un acuerdo para votar finalmente el texto y el articulado de la rendición de cuentas en el Senado. La propuesta incluye una reasignación de unos 10 millones de dólares para pagar salarios del personal de las Fuerzas Armadas. En este marco, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se mostró complacido con el acuerdo acordado en las últimas horas de ayer. También les contamos que FANCAP resolvió en Asamblea General suspender las medidas sindicales vigentes para participar de ámbitos de negociación con el directorio del ente, pero mantuvo sus críticas por el accionar de ANCAP en diversas áreas. El gremio y el directorio del ente se van a reunir esta semana justamente en el Ministerio de Trabajo para intentar, resolver las diferencias entre ambos. También les contamos que la Intendencia de Montevideo lanzó una línea de escucha, asesoramiento e información para hombres mayores de 18 años que vivan en Montevideo. La intención de la comuna es contribuir a la igualdad de género mediante una respuesta específica para los hombres, ya que no existe ningún otro servicio similar en el país. También hoy vamos a tener entrevista central. Después de las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para hablar de esta intención de la reforma de la seguridad social, de impulsar este plebiscito de reforma de seguridad social y también novedades que surgieron a propósito de este tema en las últimas horas. Eso, como decíamos, será después de las 8:30, nuestra entrevista central aquí en esta primera edición. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. @IM Tránsito, @MD Transporte, el Centro de Gestión de Movilidad nos informa hasta ahora que Tiburcio Gómez entre Francisco Bauzá y Rivera estará cortado hasta las 4 de la tarde por llenado de hormigón. Miguel Barreiro entre Achiras y 26 de marzo también estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de saneamiento. Ituzaingó entre Buenos Aires y Reconquista, de 7 a 18 cortado por llenado de hormigón. Bransen entre Miguel del Corro y Salterain, cortado hasta las 7 por armado de grúa. Nicaragua entre Batoví y Fernández Crespo, de 10 a 19, estará cortado también de 10 a 19 por llenado de hormigón. Y Soriano entre Lorenzo Carnel y Minas, estará cortado desde las 20 horas hasta las 0:30 por actividad de magisterio que se va a estar desarrollando en esa zona. Soleada esta mañana de miércoles. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestros adelantos. Representantes del Poder Ejecutivo visitaron ayer al Frente Amplio y también al Partido Nacional para informar sobre los proyectos de ley que buscan reformar la caja bancaria y también la caja de los profesionales. El encuentro fue parte de una recorrida de las autoridades de gobierno por la sede de los distintos partidos políticos en busca de respaldo a ambas iniciativas. El Estado lo que hace en el caso de la bancaria es dar su garantía a una emisión de bonos que haría la caja bancaria, que luego deben ser amortizados, pero que en los tiempos de que se comience la amortización se supone que la caja bancaria va a estar en condiciones de asumirlo por ella misma. En el caso de la caja de profesionales hay una eventual asistencia financiera del Estado en el caso de que el directorio de la caja de profesionales, vaya por el camino de aumentar los aportes a los activos
y entonces el artículo lo que establece es que se va a aportar el equivalente de lo que implique el incremento del aporte de activos cada vez que la caja de profesionales lo determine. Mieres aclaró que el proyecto de ley que plantea reformar la caja de profesionales no modifica lo que existe hasta ahora y pone un tope más bajo para la eventualidad de que el directorio decidiera cobrar por las declaraciones de no ejercicio de la profesión. Despejemos esa situación, que se queden tranquilos los profesionales que tienen declaración de no ejercicio, no tienen que pagar nada, y aquellos que declaren no ejercicio para adelante, hasta que el directorio de la caja no establezca algún monto y no está en los planes, no va a ocurrir. De todos modos, la ley no inhabilita a que eso ocurra, es decir, al fijar un tope, la caja puede empezar a aplicarlo. Sí, el tope actual de la caja de profesionales, si decidiera aplicarlo, en la ley actual es de 50.000 pesos. El tope de la nueva ley, cuando se apruebe, va a ser de 5.000 pesos. Bueno, y en horas de la tarde de ayer también una delegación integrada por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, también el ministro de Trabajo Pablo Mieres, que allí veíamos, y el director de la OPP Isaac Alfi, se reunió con el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, para informar justamente sobre ambos proyectos. Tras el encuentro, Iturralde destacó el espíritu de diálogo del gobierno y llamó también al Frente Amplio a plantear sus eventuales discrepancias y propuestas alternativas durante el debate legislativo. A todo esto, el Frente Amplio apoyará el proyecto de ley que modifica la caja bancaria, como decíamos en el arranque, porque tiene el apoyo justamente del sindicato bancario, la Asociación de Bancos y del gobierno, según anunció el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira. En Uruguay, los gobernantes y la oposición conversamos, y no conversamos agresivamente, conversamos, hubo una propuesta de 2 proyectos, uno que tiene un acuerdo tripartito entre el sindicato bancario, la Asociación de Bancos del Uruguay y el gobierno. Nosotros un acuerdo tripartito de esa naturaleza no vamos a poner ninguna piedra en el camino, ninguna. O sea que después, van a votar. Sí, sin ninguna duda. En el proyecto de la caja universitaria lo vamos a estudiar, porque el otro le pudimos dar seguimiento, lo tenemos desde el día viernes en el Parlamento, todavía no lo hemos podido analizar a fondo y cuando tengamos respuestas concretas vamos a dar respuestas. Lo que está claro es que todavía la coalición no sabe si tiene los votos de sus sectores políticos y eso es una respuesta que se necesita conocer, ¿no? De todas maneras es más complejo porque allí ya no hay tripartismo, allí como ustedes saben hay muchos colectivos de profesionales que se han expresado de una y otra forma. Acá hemos atendido una cantidad de esos colectivos, en el Parlamento también, me consta que el gobierno también. Llegaron a este proyecto de acuerdo con la mayoría de la caja profesional. Bueno, el Frente Amplio lo va a analizar, sabiendo que tiene poco tiempo para resolverlo y sabiendo que hay poco tiempo también para convocar a comisiones, a las organizaciones, pero ojalá algunas puedan ir y puedan hacer sus comentarios. Bueno, veremos qué pasa con las cajas paraestatales. Vamos a dejar este tema de lado y cambiamos de asunto ahora. Nos vamos a hablar de la rendición de cuentas porque tras algunas modificaciones que venían de la Cámara de Diputados, finalmente se llegó a un acuerdo por parte de la bancada de gobierno para votar por completo el articulado de la rendición. Este acuerdo incluyó una reasignación presupuestal de unos 25 millones de dólares, de los cuales 10 van a estar destinados para financiar salarios del personal de las Fuerzas Armadas. El desglose de incremento de los 25 millones de dólares comprenderán reasignación de 3.300.000 dólares para salud, 1.200.000 para cultura, 3.700.000 para el Hospital de Clínicas, 2 millones para el Poder Judicial, 1.100.000 para turismo, 1 millón para el Tribunal de Cuentas, 10 millones de dólares al salario militar y 1.800.000 dólares en planes de seguridad. No se toca ningún programa, son rubros no ejecutados, no sale ni de la salud, ni la de educación, ni nada de eso. Salen de rubros no ejecutados, distintos incisos y algo de rentas generales. A los 25 millones de dólares reasignados se le sumará una partida de 2 millones de dólares anuales destinada a la Universidad Tecnológica del Uruguay, según explicó Rodrigo Blas, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Los radares, ahí se destinan el 20% del producido directamente a la UTEC por siempre. Lo importante es que la UTEC tiene ahora una fuente
de financiamiento permanente de entre 2 y 2 millones de dólares adicionales. Bueno, muy bien, y seguimos en tema porque el senador Guido Manini Ríos mostró satisfacción con el texto aprobado allí, el texto final de la rendición de cuentas. En ese sentido, el líder de Cabildo Abierto valoró el aumento salarial para el personal militar, ya que esto, dijo, va a beneficiar a unas 20.000 personas. Somos conscientes de que hemos aportado al mejoramiento del articulado y que la rendición de cuentas que sale del Parlamento tiene una serie de aspectos que no incluía al ingresar y que atienden distintos problemas en distintas áreas. Es muy importante que se haya trabajado en un clima de colaboración, espíritu de sumar para que fuera la mejor rendición de cuentas posible, siempre sabiendo que los recursos jamás van a ser lo suficiente para atender las múltiples necesidades que se nos han planteado y que sabemos que tienen las distintas reparticiones. Pero quedamos conformes con lo actuado, creemos que se ha mejorado y que se ha atendido áreas que era necesario atender. Manini Ríos se refirió también al acuerdo establecido para contemplar un aumento en los salarios militares, aspecto que había condicionado en su momento la votación de Cabildo Abierto en torno al proyecto de rendición de cuentas. El aumento que se dispone es el que se habló desde el primer momento, 1.000 pesos de soldado a teniente coronel. A todos 1.000 pesos. Es decir, para unos va a significar casi el 4% de su sueldo, para otros va a significar casi el 2% de su sueldo, pero 1.000 pesos para cada uno. Bueno, satisfacción allí de Guido Manini Ríos. Seguimos hablando de la rendición de cuentas y vamos a algunas declaraciones que hizo, por ejemplo, el senador frente amplista Alejandro Sánchez, y que, ven ustedes, cuestionó que la coalición de gobierno haya propuesto y luego retirado una norma que hubiera habilitado contrataciones del Estado sin concurso un año antes de las elecciones. Esto lo adelantaba ayer José Carlos Maía también aquí en esta primera edición. Además, señaló que la oposición presentará una propuesta de reasignación de presupuesto para salud mental y para la UDELAR. El Frente Amplio había denunciado esta mañana 4 artículos de la rendición de cuentas que presupuestaban en calidad de funcionarios públicos a personas que habían sido contratadas directamente, sin concurso, por este gobierno. En la Administración Central, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el de Ambiente y el de Desarrollo Social. Estos artículos fueron removidos en la jornada de hoy. Eran todas contrataciones que se realizaban en un año antes de las elecciones, en donde se habilitaba a que un conjunto de funcionarios que ni siquiera habían entrado por concurso quedaran en la planilla, ¿no? Es una especie de salto grande en todo el Estado. Esas hojas se han retirado, veremos cuáles se presentan nuevamente. Habrá que esperar entonces que comience a trabajar la comisión, porque acá están jugando a la mosqueta, dicen una cosa y después la retiran, después ponen, a ver, están midiendo. Ahora bien, nosotros sí lo que vamos a hacer, y lo estamos trabajando ahora, es, nosotros presentar una reasignación de gastos que es seria, que tiene financiamiento, y lo que pensamos apoyar es fortalecer el trabajo de lo que tiene que ver con salud mental. Porque los recursos incrementales de esta rendición de cuentas son muy escasos para ese tema y nosotros queremos fortalecerlos. Vamos a fortalecer eso, vamos a fortalecer las becas y las dedicaciones totales de la universidad y de la UTEC. Más repercusiones de la rendición de cuentas que se empezó a votar ayer, que tienen que ver con el Hospital de Clínicas, porque el Consejo Directivo Central, justamente de la Universidad de la República, aprobó el plan ejecutivo para un nuevo Hospital de Clínicas. La decisión se adoptó luego de que el Parlamento confirmara un crédito de 150 millones de pesos para comenzar el proceso de renovación del Hospital Universitario. El nuevo hospital ocupará los primeros 11 pisos del actual edificio, mientras que el resto de la estructura será destinada a actividades académicas que van a tener un acceso independiente. En ese lugar habrá un espacio destinado para ampliar camas de CTI o de internación ante situaciones de urgencia. En este marco, el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, manifestó su expectativa por el inicio del proceso. La Universidad de la República se encuentra en condiciones de avanzar para que el país cuente con un hospital universitario moderno al servicio del Uruguay en este siglo XXI, expresó Arim a través de sus redes sociales, luego
luego de que el CDC aprobara el proyecto ejecutivo. El rector dijo que ahora va a comenzar una nueva etapa que implica conseguir la totalidad de los recursos para financiar la obra. Se estima que el costo final será de unos 100 millones de dólares. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que está haciendo gestiones para que una oficina de la DEA, el organismo de control de drogas del país norteamericano de Estados Unidos, se instale en Uruguay. Durante un almuerzo ayer en ADM, el secretario de Estado criticó los recursos y la estructura para el combate al narcotráfico que dejaron los gobiernos del Frente Amplio. Acá hay que preguntarse, ¿no había nada? No. ¿Y la DEA? No, la DEA se fue. ¿Y por qué se fue? No lo sé. No lo sabemos. Se fue la DEA del Uruguay. Estamos haciendo, y me alegro que esté la embajadora de Estados Unidos acá presente, estamos haciendo esfuerzos para que vuelva al Uruguay. Es muy importante para el Uruguay la información, la colaboración y el trabajo que tenemos con la DEA. Lo hacemos a distancia porque están instalados en Argentina y vienen seguidos por acá, por el Uruguay. No es lo mismo que estén acá. Y hemos hecho esfuerzos, pasado mensajes de todo tipo de que es confiable nuestra policía, que se puede instalar acá, que le damos seguridades, sobre todo para el nivel de información que esta importantísima agencia internacional provee y hace en la lucha contra el narcotráfico en todo el mundo. Bueno, vamos ahora con temas sindicales. FANCAP, el sindicato de trabajadores de ANCAP, resolvió este martes en Asamblea General suspender las medidas que había tomado, que estaban vigentes a partir de las 22 horas de ayer, para participar de ámbitos de negociación con autoridades del ente. De todas formas, el sindicato considera insuficiente lo propuesto por el directorio de ANCAP. Recordemos que el gremio mantiene un conflicto por condiciones laborales en la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja, la gestión de los combustibles en el aeropuerto de Carrasco y la propuesta de asociar al sector del cemento Portland con capitales privados. Según supo MBD Noticias, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a una instancia de negociación entre ANCAP y FANCAP para este jueves a las 15 horas con el objetivo justamente de destrabar el conflicto. En otro orden, les contamos que, ven ustedes, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja estudia un proyecto del Ministerio de Defensa para crear la Agencia Espacial Uruguaya. La diputada frente amplista Micaela Melgar entiende que es necesaria la creación de este organismo que, aunque cuestiona algunos aspectos de su conformación y también el financiamiento. Uruguay tiene mucha capacidad para meterse en los temas aeroespaciales, en la producción de satélites, de esta nueva tecnología. Eso lo vemos con muy buenos ojos. Pero el proyecto que llega del Poder Ejecutivo creemos que tiene que ser mejorado, tiene que tener algunas modificaciones para que sea un proyecto que justamente resguarde los intereses de Uruguay, promueva el desarrollo, la innovación de la ciencia y la tecnología, pero también de los intereses nacionales. Creemos que el proyecto que está ahora presentado es un proyecto muy a medida de las empresas únicamente, tiene una perspectiva exclusivamente de protección de los intereses empresariales y le falta la perspectiva de lo público. Al día de hoy es una agencia que está conformada por un consejo directivo designado directamente por el Poder Ejecutivo, sin ninguna competencia específica, solo que sea designado por el presidente. Este proyecto prevé la posibilidad de donaciones privadas. Entonces, si miramos todo el paquete, tendríamos una agencia con un consejo directivo designado directamente por el Poder Ejecutivo, con un consejo asesor de empresas que tendrían mucha influencia y un financiamiento posiblemente privado. Creemos que no es el mejor escenario para arrancar a pensar en lo satelital, en una agencia aeroespacial para el Uruguay.
Veremos qué pasa con ese asunto. Les contamos ahora que el Banco Central del Uruguay divulgó su encuesta mensual de expectativas económicas, relevando la visión de los analistas en torno a un conjunto amplio de variables. En ese sentido, los encuestados anticipan un crecimiento del PBI de apenas 0,8% para este año, lo que supone una corrección a la baja con relación a los relevamientos previos. En tanto, la economía crecería 3,1% en 2024 y 2,5% en el año 2025. En este contexto, según los analistas, el desempleo se mantendría en torno al 8% tanto en 2023 como en 2024. Por otra parte, el Banco Central también difundió la última encuesta de expectativas de inflación que proyecta una inflación del 5% para el cierre de este año dentro del rango meta fijado por el Poder Ejecutivo. No obstante, la inflación volvería a acelerarse hacia el año 2024, ubicándose en el entorno del 6,5% en el mes de diciembre. El Tribunal de Cuentas entregó a la Fiscalía toda la información sobre las resoluciones adoptadas en relación al proyecto de construcción del complejo Antel Arena. Con estos elementos, el fiscal Alejandro Machado se encamina a resolver si archiva o formaliza la investigación por este caso. En noviembre de 2013, el Tribunal de Cuentas observó por mayoría la construcción del Antel Arena por considerar que estaba fuera de sus competencias y concluyó que nunca debió construirse por inconstitucional e ilegal. En respuesta, el directorio de Antel, presidido por Carolina Cose, presentó informes internos y externos que avalan la construcción, uno de ellos firmado por Matías Rodríguez Perdomo, ex asesor letrado del ente, vinculado al Partido Colorado. Su aporte definió la base jurídica y legal del Antel Arena al sostener que era un proyecto de marketing y de publicidad que pondría a la empresa estatal entre las principales telefónicas del mundo. En este marco, el fiscal Alejandro Machado solicitó al tribunal agregar las resoluciones de agosto y noviembre de 2013 vinculadas al proyecto, incluido las discordias. Esto es clave ya que la resolución penal del caso dependerá de la interpretación que adopte el fiscal sobre la legalidad del proceso. Si fuese la primera, el fiscal podría imputar el delito de abuso innominado de funciones a quienes integraban la plana mayor de Antel cuando se tomó la decisión. Si por el contrario el fiscal valora la legalidad del proceso de construcción, el caso sería archivado. La respuesta del tribunal, a la que accedió MBD Noticias, incluye los fundamentos de las resoluciones tanto de la mayoría como de las discordias. Estas últimas no estaban incorporadas a la carpeta de investigación, que tiene a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, como protagonista. La Asociación Civil Familias Presentes, integrada por familiares de personas privadas de libertad, organizó un seminario para concientizar sobre las condiciones en el sistema carcelario, como el hacinamiento y los malos tratos. Desde el colectivo, creado hace un año, se apuntó a que el 41% de las personas privadas de libertad vive tratos inhumanos dentro de la prisión. Participaron de la actividad actores institucionales, académicos y organizaciones sociales locales y de países de la región. Hacinamiento, lugares donde tienen que dormir 4, duermen 12, que por lo tanto se turnan para dormir. Muy malas condiciones edilicias en muchos casos, con instalaciones sanitarias y eléctricas totalmente riesgosas, con salones de visita que no hay donde sentarse porque no hay bancos, no hay mesas, pero además hay agua en el piso y no te podés sentar, condiciones de encierro extremo donde ni siquiera se cumple la hora de patio diaria. Esas condiciones no son en todos lados, no son en todos lados, pero son en muchos lugares. El informe del comisionado parlamentario que se acaba de publicar habla que un 41% de las personas que están privadas de libertad durante el año 22 en nuestro país viven situaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los problemas, las dificultades que presentan más o menos son iguales. Entonces, yo no creo que sea un problema de Uruguay, no creo que sea un problema de Argentina, sino que lo que tenemos que repensarnos todos como sociedad es cómo pensamos el sistema penitenciario, para qué para qué tenemos cárceles, qué es lo que hacemos con las personas que las habitan. Las razones que nos unió fue esto de ser mujeres. Cuando vamos a ver si es cierto que participan varones, pero siempre son las mujeres quienes acompañan, quienes sostienen, quienes tenemos que salir a mostrar eso.
La Intendencia de Montevideo lanzó una línea telefónica de escucha, asesoramiento e información justamente para hombres mayores de 18 años que vivan en Montevideo. La idea es contribuir a la igualdad de género mediante una respuesta específica para los hombres, ya que no existe ningún otro servicio similar en este país. Mediante el número 1950-5151, hombres mayores de edad de la capital podrán acceder a un nuevo servicio gratuito y confidencial de la Intendencia de Montevideo. Se puede llamar de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Es una línea para que los hombres puedan llamar y puedan plantear distintas situaciones de su vida cotidiana vinculadas al trabajo, a las relaciones familiares, al vínculo con los hijos, a su acceso al sistema de salud, cualquier situación que quieran consultar, pedir asesoramiento, pedir apoyo. Es una línea que contribuye a la igualdad de género y que se enmarca en nuestras políticas. Nos parece importante dar un paso más en la atención a la igualdad de género y poder tener justamente una respuesta que sea específica para los hombres y que también contribuya a generar el cambio cultural necesario para tener más igualdad, que venimos desarrollando con otras políticas que capaz están o más centradas en las mujeres, o también las que tenemos para hombres están centradas en aquellos varones que ejercen violencia. La iniciativa es en acuerdo con la Facultad de Psicología y va a ser atendida por profesionales de la salud especializados. Los académicos Roberto y Vania Marcarián, estamos hablando del ex rector de la UDELAR y su hija, van a financiar con su herencia becas para docentes y estudiantes interesados en formarse y especializarse en matemática. Las becas serán otorgadas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República a través de la Fundación Julio Recaldoni. El matemático ex rector de la UDELAR y doctor honoris causa por la Facultad de Ingeniería Roberto Marcarián y su hija, Vania Marcarián, doctora en Historia y responsable del área de investigación histórica del Archivo General, decidieron donar fondos para la creación de becas para docentes de secundaria, estudiantes de grado y de doctorado. La finalidad es que es notorio que hay muchas dificultades en el aprendizaje de la matemática y en su enseñanza, y que es bueno que los profesores de matemáticas tengan una formación en la disciplina, no solo en las ramas pedagógicas, sino en la disciplina misma, que es una carencia que hemos notado. Yo personalmente, los matemáticos que trabajamos en las facultades de ciencia, de ingeniería y en otros lados, y por lo tanto el colaborar en eso cabía para una donación tan rara o diferente como es esta que estamos haciendo con mi hija. Las bases de las becas, llamadas Susana Abrahamian, en reconocimiento a la madre de Roberto y abuela de Vania, pueden conocerse en la web ricaldoni.org.uy. Gran gesto, no cualquiera lo hace. Bueno, así las cosas. Vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar hablando con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, a propósito de este plebiscito que se impulsa y la reforma de la seguridad social. Pausa, ya seguimos. Señores, seguimos en MB Noticias, segundo bloque, y como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para hablar de varios asuntos. Abdala, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Un placer saludarlo. Antes que nada, vamos a hablar de temas de coyuntura, pero tenemos un libro acá que se va a estar presentando hoy a las 6 de la tarde y tiene como protagonista Gerardo Cuesta. Contame un poquito de eso. Sí, es una decisión de la UNRWA, pero además respaldada por todo el movimiento sindical, de trazar los rasgos más generales de la vida de Gerardo Cuesta, que ha sido un referente de la unidad de todo el movimiento obrero. Un trabajador sumamente calificado, que ya a los 18 años comenzó a trabajar en la industria metalúrgica, era mecánico, tornero, fresador, que inició su experiencia sindical en la fábrica Pese Simeone, que formó parte de la Federación de Obreros Metalúrgicos en un momento que el movimiento sindical estaba dividido, existía la FOMU a la que pertenecía Gerardo Cuesta, también existía el Sindicato Único de la Industria Metalúrgica, que tenía otro referente importante como Rosario Pitarroya, y él encabezó junto a Miles la unidad de todos los metalúrgicos en un solo sindicato, pero también esa experiencia le sirvió para unir a todo el movimiento obrero en una sola central. Fue fundador de la CNT, su secretario general,
fue parlamentario por la 1001, fue luego en la clandestinidad enfrentando la dictadura, un defensor de la democracia, secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad y asesinado por la dictadura en el año 81. Así que para nosotros es un referente ético y político de todo el movimiento obrero, sumamente respetado por todas las tendencias que actúan en el movimiento sindical y bueno, quisimos rendirle el debido homenaje profundizando en el estudio de su vida. Está muy bien. A las 6 de la tarde decías la presentación, ¿dónde se va a hacer? Allá en el local del PICNT, en Jackson 1283, invitamos a toda la gente a que participe. Está muy bien. Bueno, queda hecha la invitación entonces en este libro homenaje. Marcelo, bueno, el tema de la reforma de la Seguridad Social está en el tapete. Ayer hubo reunión del secretariado. Se definieron novedades a propósito de esto. Ya está presentada la papeleta, pero ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, básicamente que nuestro PICNT va a plantear en la intersocial el armado de una comisión nacional pro defensa de los derechos del pueblo en la seguridad social y a su vez estableció un comando de trabajo del propio PICNT para garantizar una labor eficaz en los dos tramos que tiene esta campaña. En primer lugar, llegar sobradamente a las firmas necesarias el último domingo de abril, que es cuando establece la Constitución de la República, el plazo para entregar las firmas. Y para eso se desarrolló un comando amplio con distintas compañeras y compañeros del movimiento sindical que se va a conversar en la propia mesa representativa. Las propuestas que se vieron ayer en el secretariado van a ser ubicadas en la dirección del PICNT, que es la mesa representativa, el día martes. Básicamente en estos dos sentidos. Primero, armar una comisión nacional amplia, sin exclusiones, con todas las organizaciones que están de acuerdo con el plebiscito. Y en segundo lugar, el propio PICNT estableciendo un comando que garantice las firmas. ¿Es abierta esta comisión? ¿Quién la puede integrar? Y bueno, nosotros esto lo vamos a hacer con la intersocial. Ya es claro que FUGBAN ha decidido acompañar el plebiscito, por tanto va a tener una participación protagónica en este ámbito. Sabemos que la FEU también está considerando, digamos, adoptar una decisión en ese sentido. Hay múltiples organizaciones que efectivamente se pueden incluir en esta Comisión Nacional. Son 270.000 firmas, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Se llega bien? Yo creo que sí. Con trabajo, con esfuerzo, como hacemos todos los trabajadores, pero inclusive la visión nuestra es entregar por encima de 500.000 firmas. Es un paño grande, ¿no? Sí. Pero bueno, el movimiento obrero está suficientemente extendido en todo el territorio nacional, en los lugares de trabajo, digamos, a partir de un diálogo con la población, digamos, establecer los fundamentos que nos han llevado a adoptar esta decisión. Yo creo que es una medida que se puede acompañar por vastísimos sectores de toda la ciudadanía, con independencia de cuál es su filiación política, porque esto es una campaña desde los trabajadores para defender los derechos en materia de seguridad social, pero también que tiene algunos fundamentos que yo creo, y esta es la discusión profunda más interesante, que también nos ponen en el plano de discutir qué sociedad queremos, digamos, ¿no? Porque en definitiva, ahí está el centro de la cuestión. Está bien pensar, cuando nosotros tenemos una buena noticia de que crece la expectativa de vida, digamos, y vivimos más por todo el desarrollo humano, pero está bien pensar que al final el crecimiento de la expectativa de vida es un problema malo para el país porque trae dificultades en la jubilación. Está bien pensar que una persona que trabajó toda la vida tenga que ganar luego jubilaciones de hambre, porque en definitiva lo que nosotros planteamos es que haya un piso como hay para los trabajadores vinculado al salario mínimo nacional. Está bien pensar que la vida hay que abordarla, y mucho más con las conquistas tecnológicas que tiene la actual revolución tecnocientífica, para no tener que trabajar toda la vida y después fallecer, sino poder tener un momento de disfrute con la familia, con los nietos, con hacer cosas de la vida que de repente en otro momento tú no pudiste hacer. Está bien desconectar el lucro financiero que esta sociedad le ofrece al interés del lucro financiero múltiples espacios para que se desarrolle. ¿Está bien o está mal desconectar el afán de lucro financiero de una cosa que tiene que ser para la protección social? Nosotros queremos eliminar las AFAP. Entonces son todas principios fundamentales que están ubicados en considerar la seguridad social como un derecho humano fundamental, que para mí está muy bueno que el movimiento obrero lo ponga en discusión de la sociedad y sea un elemento de debate, ¿no? No me quiero de tema, pero mientras decías esto me estaba acordando, bueno, de esta iniciativa del gobierno que ahora uno se puede jubilar y seguir trabajando. Bueno, pero cualquiera que, más allá de que nosotros establezcamos que la
jubilación básica es a los 60 años, si cualquier persona decide individualmente que le conviene seguir trabajando, lo puede hacer. El problema que sucede es que mucha gente se queda sin trabajo a los 55 años, a los 56 años, y en las actuales condiciones, y aún mucho más después de el masazo fiscal que implicó la ley 20.130, la reforma jubilatoria que hizo el gobierno, ¿qué hace la gente en los últimos años de su vida laboral si además pierde el trabajo? Tiene que estar esperando a que llegue ese momento pasándola muy mal, ¿no? Abdala, bueno, se busca fijar en 60 años la edad para jubilarse, jerarquizar los montos de las jubilaciones y también las pensiones mínimas y ponerle fin a la SAFAP. Esa es la consigna que se busca, ¿no? Ahora, esto también ha generado polémica, incluso desde el Frente Amplio, que bueno, se está estudiando, usted lo conoce bien, a Fernando Pereira dijo el otro día que se le va a dar libertad de acción a los militantes del Frente Amplio y a todos los dirigentes. ¿Cómo ve esa polémica? Yo no me quiero meter en la discusión interna del Frente Amplio porque no me corresponde como presidente de una central que abarca a trabajadores de todas las orientaciones, digamos. Estamos nosotros obviamente atentos a ese proceso de discusión, pero hay que saber que también nosotros venimos de la experiencia, digamos, de someter a la crítica 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que al principio de ese proceso, que también fue decidido de manera autónoma por el movimiento sindical, se podría decir que la mayoría de las fuerzas que actúan adentro del Frente Amplio al principio no estaban de acuerdo y finalmente luego se fueron sumando. Entonces yo no me quiero meter, no es prudente hacerlo, soy respetuoso de todas las ideas, pero aquí hay un camino, digamos, autónomo, que además queda absolutamente demostrado el nivel de autonomía y de independencia con que el movimiento sindical resuelve sus elementos, digamos, de la acción. Y bueno, esto es una cosa que va por encima, inclusive, de los partidos políticos, porque a la hora de ir a recolectar la firma, nosotros vamos a dialogar de manera respetuosa, con fundamentos, abriendo la cabeza y también poniendo la emoción de lo que implica querer una sociedad distinta a esta, digamos, donde hay tanta desigualdad, tantos problemas. Pero vamos a dialogar con ciudadanos frente amplistas sin duda alguna, pero también con blancos, con colorados, con gente de Cabildo Abierto. Y a todos les vamos a pedir la firma y también que ponga la papeleta a la hora de la votación. Está claro. Ahora, pero sin meterse en la interna del Frente Amplio en este caso, pero que referentes, por ejemplo, como Mario Vergara, que ya se ha expresado en contra, o el expresidente José Mujica, ¿no van en detrimento de la recolección de firmas? Por lo menos en primera instancia. Yo no creo, pero desde el punto de vista de la polémica pública, nosotros vamos a polemizar con la Cámara Empresarial de la SAFAP, con el gobierno que hizo este terrible ajuste fiscal de la ley 20.130, y que es un ajuste fiscal que ha recortado de manera radical los derechos de los trabajadores. Vamos a polemizar, digamos, con ese plano. No nos vamos a meter en discusiones, digamos, que para nosotros no son las principales. Está bien. Le hablé del Frente Amplio, también le voy a hablar del Partido Nacional. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que con esta recolección de firmas se le mete la mano en el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué opina de eso? Eso es un planteo muy chato. ¿A quién se le puede ocurrir que el movimiento obrero uruguayo, que ha estado involucrado en todas las causas populares, puede desarrollar una acción para meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores? Yo no quiero entrar en ese nivel porque es como prostituir la discusión. De todas maneras, es bien interesante que la gente sepa que en la ley 20.130 se erradicó una bonificación que tenían los trabajadores que voluntariamente se afiliaran a la SAFAP, y el que se afiliaba voluntariamente a la SAFAP tenía una suerte de premio futuro en su jubilación, que fue erradicada en la ley que aprobó el gobierno. Es decir, los confiscadores nos acusan de confiscar derechos de los trabajadores, cuando en definitiva, si uno hace un análisis de la economía política de lo que ellos hicieron, estás hablando de una transferencia de recursos que solamente han pagado los trabajadores de más de 2.000 millones de dólares. Porque si tú querés hacer una transformación jubilatoria, porque el BPS tiene problemas financieros, en primer lugar hay que saber que parte de los problemas financieros del BPS es el dinero que se lleva a la SAFAP. Pero además, hay una situación tan asimétrica y tan injusta de cómo se financia la seguridad social, que a pesar de lo que dice la OIT, que establece que por lo menos hay que pagarla a la seguridad social a partes iguales, en nuestro país nosotros aportamos un 15% y el empleador un 7,5%. Entonces, ¿cómo ellos organizaron
sustentabilidad económica en la reforma que hicieron, recortando derechos. Te quitan 5 años de vida, te agrandan la edad laboral, 5 años de vida. Es como si en una fábrica te piden que te quedes a hacer horas extra y vos ganes menos que las horas simples, digamos. Y además, rebajando muchas condiciones de jubilación. Entonces, no nos pueden a nosotros decir que hacemos lo que han hecho ellos. Creo que es al revés la cosa, ¿no? Pensando en la SAFAP, a uno se le ocurre, ¿no?, que es un negocio millonario. ¿No han sentido presiones, por ejemplo, desde la Central Obrera? ¿Hay presiones, por ejemplo, para que esto...? Y bueno, sabemos que nos estamos enfrentando al núcleo duro del capital financiero. Eso siempre es complejo, porque además ellos tienen un negocio garantizado, ¿no? Es un negocio redondo. Los gastos administrativos se los hace el Banco de Previsión Social. En muchos sentidos, y más aún después de esta reforma jubilatoria, usufructúa un ahorro forzoso de los trabajadores. Están cubiertos por el Banco de Seguro y además se llevan la comisión que le cobran a los trabajadores y la ganancia. Es decir, el riesgo capitalista no existe en este plano, ¿no? Entonces sí, sabemos que ellos además tienen mucha presencia político-mediática, mucha influencia, pero nosotros defendemos valores, derechos humanos, ¿no? La vida de la gente, que no haya jubilación de hambre después de que un trabajador trabajó toda la vida, y hasta por ahí no más, porque tampoco el salario mínimo es que dé para tirar manteca al techo, ¿no? Que la gente se pueda jubilar a los 60 años. Sí. En fin, yo creo que son ideas importantes que además no obstruyen, esto es bien importante, un futuro diálogo social, que si somos exitosos en esto tenga estos 3 pilares, pero que se pueda conversar. Bueno, cómo se atiende más a la infancia, cómo se atiende más a la discapacidad, cómo empezamos a conversar cuestiones renovadoras, digamos, frente a la revolución tecnológica que se viene. ¿Va a haber una fiscalidad robótica o una fiscalidad vinculada a la automatización para financiar la seguridad social? Está bueno pensar en términos sociales y también con una perspectiva de género, que la mujer trabajadora, la mujer en general, además por razones culturales y vinculadas al patriarcado, lleva sobre sus espaldas el trabajo no remunerado y no se le paga ninguna forma de salario, ni de ingreso, ni de prestación por eso. Está bueno pensar que la seguridad social incluya, por ejemplo, coberturas para el trabajo no remunerado, que ayuda a la reproducción y a la acumulación de capital y a la reproducción de la sociedad, pero que no tiene ingreso ninguno. En fin, esto que hacemos nosotros es el comienzo. No va en contra de un diálogo social para una reforma integral de la seguridad social, que también supone otro elemento, ¿no? Por eso está vinculado al conjunto de un proyecto de país. ¿No será necesaria una reforma tributaria de segunda generación? Porque nosotros sabemos, estas cosas que planteamos hay que financiarlas, hay que sostenerlas. Y ahí el planteo nuestro no va en desmedro del pequeño negocio, del pequeño kiosquero, bolichero, almacenero, productor industrial o productor agropecuario que transpira la camiseta, que trabaja, digamos, y que muchas veces tiene ingresos también bien complicados. Pero va contra los intereses del gran capital. ¿Está bien en este país que haya transnacionales que envían sus remesas al exterior y no aportan nada al desarrollo nacional? Evidentemente hay mucha tela por cortar allí, Abdala. Lo quiero llevar también a algunas declaraciones que hizo Rodolfo Saldain, que bueno, ex presidente de la Comisión de Expertos en esta reforma de la seguridad social. Dijo que justamente la propuesta que hace el PIT-CNT está hecha con una gran impericia y gran nivel de improvisación. ¿Por qué cree que dijo esto Saldain? Porque es el responsable principal de una reforma contra las grandes masas del pueblo trabajador. Con esto que yo te dije del cambio de la bonificación para el trabajador que está afiliado voluntariamente a una FAP y que va a cobrar menos de jubilación con esta ley, estamos hablando de cientos de miles de trabajadores. Él tuvo mucha pericia para hacer una cosa mala, para hacer una cosa que perjudica a las grandes mayorías. Y desde nuestra modesta opinión, el planteo que hacemos nosotros fue debidamente estudiado por juristas que entienden en materia de seguridad social, por juristas que entienden en materia constitucional y que en su momento saldrán a dar los debates técnicos que correspondan, sin duda alguna. Pero no es así. Digamos que los 3 puntos que están planteados de manera clara en la papeleta están debidamente estudiados y aquellas cuestiones que requieran una transición que pueda ser compleja, se le encomienda al próximo Poder Ejecutivo el establecimiento de una ley que puede perfectamente hacerse también a partir de un diálogo social entre las partes, en donde esa transición da garantías para todo el mundo. Nadie va a perder derechos con esta enmienda constitucional. ¿Hubo algún contacto con Saldain en algún momento o no es necesario? No, nosotros no hemos tenido contacto alguno.
Está muy bien. Bueno, ya está la papeleta. ¿Tiene un cálculo de cuántas firmas se necesitarían por día? Por ejemplo, está pensando en el verano también, que muchos uruguayos se van o están en otra. No, pero nosotros tenemos ese objetivo de entregar por encima 500.000, ¿no? Yo creo que ahora, a partir de la mesa representativa del martes, se inicia la campaña, a partir también de la instalación de la Comisión Nacional, y bueno, seguramente que en cada organización, en cada gremio, en primer lugar se atenderán las firmas necesarias de la propia población trabajadora, luego se saldrá a los barrios a dialogar con la gente, y bueno, iremos pautando semana a semana, mes a mes, el avance de la propia campaña. Está muy bien. Nos quedan pocos minutos, Abdala, pero ¿consejos de salarios cómo vienen? Vienen bastante magros. ¿Algún grupo que está más trabado que otro? En general todos presentan todavía un nivel de acuerdo muy, muy pobre, ¿no? La mayoría de los grupos en que estamos participando, si hoy sacás una foto de la conversación, está mucho más cerca de una votación en el Consejo de Salario que el desarrollo de los convenios colectivos, salvo excepciones donde hay alguna posibilidad de preacuerdo. De hecho, en esta semana vamos a tener una reunión con todos los delegados de los consejos de salario, inclusive para hacer un diagnóstico al detalle de cómo va la negociación, y están previstas acciones, digamos, del movimiento sindical vinculadas a fortalecer la posición de los trabajadores en los consejos de salario, donde el asunto no es solamente la recuperación salarial de las pérdidas que ha observado el salario real de los trabajadores en la época de la pandemia, sino que nosotros hemos levantado ideas como la de la necesidad de políticas activas de generación de puestos de trabajo de calidad, ideas que tienen que ver con la reducción de la jornada de trabajo, formas de acceso a la reducción de la jornada de trabajo, formación profesional, registro de trabajadores. Bien. Es decir, la negociación colectiva debe ser más enriquecida que discutir solamente salario. Seguiremos en contacto con ese y otros asuntos. No tenemos más tiempo, nos quedaron un montón de temas para seguir hablando, pero dejamos esta charla a cuenta de más porque ya nos está esperando nuestro móvil. Pero en el final y en 30 segundos, porque recién estábamos hablando también fuera de micrófono de algunas repercusiones que tiene el PIT-CNT, sobre todo en redes sociales y demás. ¿Qué siente cuando le dicen FAPIT? Y también es cosa chica esa, ¿no? A mí, cuando me tocó representar a la clase trabajadora en la Organización Internacional del Trabajo, me tocó conversar con gente de las centrales de toda América Latina. En ningún lugar del continente, bajo gobiernos progresistas, hubo tanto nivel de independencia, movilización y presencia en la calle como en Uruguay. Entonces, obviamente que el movimiento sindical, como defiende intereses, no le es indiferente el programa y las propuestas que hagan los distintos partidos políticos. Pero esa no indiferencia nunca cuestiona la independencia de clase que implica pensar siempre y en todo momento en función de la defensa integral del interés de clase de los trabajadores y resolver las cuestiones de manera autónoma, ¿no? Muy bien. No hay ninguna evidencia que pueda sostener eso que para mí es una tontería directamente. Gracias, Abdala. Un gusto. Hasta pronto. Bueno, nosotros nos vamos rápidamente al móvil que ya nos está esperando Luca Veloz. Luca, ¿qué tal? Buen día, adelante. Muy buenos días, José María. Saludo para ti y para todos allí en el estudio. Vamos a seguir con movilización y trabajadores. Y parte de la movilización popular de este último tiempo tenía una referencia, tenía una imagen, tenía una consigna. No es sequía, es saqueo. Y es parte de una imagen que se está difundiendo en redes sociales con la fachada atrás del edificio de la OCE y una movilización que se va a realizar mañana en la Plaza Libertad, en la Plaza de Cagancha, a partir de las 10:30 horas. Proyecto Neptuno, contra el proyecto Neptuno y la criminalización de la protesta. Y estamos con el presidente de FOSE, Federico Kramerman, además un sindicalista que ha sido formalizado por la protesta en OCE justamente. Así es. Bueno, la movilización, que permíteme la aclaración, es en 18 y Ejido y no en la Plaza Libertad. Hay una corrección debido a otras actividades en la plaza. Justamente la consigna que unifica los dos puntos contra el proyecto Neptuno, que va a seguir siendo nuestra denuncia hasta que las autoridades aclaren muchas cosas que no le han aclarado a la población, se toca lamentablemente con la criminalización de la protesta y en este caso lo que estamos viviendo los dirigentes de la Federación de Funcionarios de OCE. ¿En dónde se tocan? En que los motivos por los cuales se lleva todo a la justicia penal es la movilización del día 13 de junio, que es el día que se abrían y se conocían qué empresas se presentaban a la obra del proyecto Neptuno,
sí, movilización de aquel día. Nosotros pretendíamos hablar con las autoridades, realizamos una manifestación en la OCE buscando ser recibidos por el directorio, y siempre me gusta aclararlo porque se nos acusa de haber querido interrumpir un acto formal, y la movilización fue a las 11 hasta las 11:30 de la mañana, y el acto de apertura de ofertas era a las 14 horas y ocurrió en tiempo y forma, no hubo impedimentos para ello, pero bueno, veremos por qué igual se nos denuncia la intención de haber hecho algo que en definitiva igual sucedió. Pero por otro lado, lo que nos interesa unir y por qué se unen los planteos es que finalmente luego, cuando el 23 de agosto somos citados a declarar por la fiscal Fossati, quien habla, y otros dirigentes del sindicato, exactamente el miércoles 23 de agosto a las 13 horas, la hora exacta que teníamos que declarar en fiscalía, el directorio de OCE se reunió sin mucho anuncio previo y aprobó y adjudicó a una de las empresas de aquel 13 de junio el proyecto Neptuno, ya confirmando y aprobando por resolución formal del directorio una erogación de 890 millones de dólares para el pago de la obra, más unos 200 millones de dólares más de costos operativos. Es decir, la OCE ya aprobó gastar más de 1.000 millones de dólares y firmar un contrato de más de 18 años comprometiendo las próximas 3 administraciones. Lo hizo atrás, y lo voy a decir irónicamente, de una cortina de humo generada por la denuncia y la persecución a dirigentes sindicales. El mismo 23 de agosto, el gobierno por la tarde emite un decreto que termina con la crisis hídrica que nosotros denunciamos, tremendamente mal gestionada, que terminó mandando durante 60 días agua no potable y con alto contenido de sal a la población. Se busca no responder por qué se gestionó tan mal esta crisis y no responder lo que queríamos que nos respondieran el 13 de junio, que siguen sin responder ahora. ¿Quién paga el proyecto Neptuno? ¿Lo vamos a pagar todos con las tarifas? ¿La OCE va a dejar de invertir en otros servicios y empeorar la calidad de los mismos? Esas son preguntas que ni nos respondieron el 13 de junio, que era lo que planteábamos, no impedir un acto, sino obtener respuestas claras frente a la obra más grande en la historia de la OCE y la obra más grande de este gobierno, que la hicieron tras bambalinas. No hubo una sola conferencia de prensa para anunciar por qué esta es la mejor obra y quién la va a pagar. ¿En qué instancia está su causa en el juzgado? Bueno, la defensa de mi parte presentó una apelación, entendiendo que no hay delito por el cual imputar. A mí me importa aclarar lo que se acusa del delito de atentado. A veces para quienes estudiaron Derecho Penal es claro que tiene que ver con querer interrumpir un acto público, pero también está claro cómo se usa mediáticamente, y uno lo sufre en carne propia, de que parece que la Federación de Funcionarios de OCE cometió actos terroristas, y eso no es así. Se nos quiere tratar de sindicato violento cuando violento es la forma en que la institucionalidad, y en este caso el directorio de OCE, está actuando. Muchísimas gracias, Federico Kramerman. Entonces, mañana, 10:30 horas, 18 y Ejido, este acto contra el proyecto Neptuno, y tendrá la palabra también del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que recién lo teníamos allí en el estudio. Muy bien, muchas gracias, Luca, por tu trabajo allí, al equipo y también a nuestro entrevistado. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva aquí en la pantalla de TV Ciudad. Las noticias vuelven a la hora 13:30 con Rosina Mayarini. Que pasen bien.